Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, cuando sea que estén viendo este video. Yo soy Oriana Trejo, actualmente trabajo en la Dirección de Comunicación del Conocimiento, soy física, astrónoma y comunicadora de las ciencias. Y el día de hoy les vengo a compartir una charla que se llama Comunicación sin tapujos, astronomía para públicos diversos. Esta plática ya fue impartida en junio en la reunión de estudiantes de astronomía, pero pues queremos traerla a este espacio para que puedan pues conocerla muchas más personas. Y bueno, pues primeramente quiero contarles que esta charla se impartió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es en donde yo estudié, y pues de las últimas veces que estuve por ahí, pues las cosas lucían así. Esta es mi generación, por ahí tal vez logren identificarme, igual que a otras personitas que después se han especializado también en astronomía. Así que bueno, pues esta charla fue pensada en estas personas, en qué me hubiera gustado a mí saber cuando estaba del otro lado, cuando era justamente estudiante de física y posteriormente de astronomía. Pero no se preocupen si no están en ese escenario, yo creo que también les va a ser muy útil estas estrategias de comunicación de las que vamos a estar hablando. Y bueno, pues para arrancarme, me gustaría que ustedes observen esta imagen. Seguramente, si son aficionadas, aficionados o se dedican a la astronomía, ya la han de haber visto porque hace algunas semanas se hizo muy, pero muy famosa. Y me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que ustedes observan en esta imagen? Y en este caso no me refiero a la parte astronómica, porque de eso ya se ha hablado muchísimo, sino qué creen que hay detrás de esta imagen. ¿Qué se tuvo que hacer para lograr obtener esta imagen? Eso es lo que me gustaría que pensaran por unos segunditos. Y bueno, pues en este caso, lo que yo observo de esta imagen son más de 15 años de trabajo en equipo y mucha, pero mucha comunicación a públicos diversos. Y es que, pues, para llegar a obtener esto, además de justo mucho tiempo, también se necesitó muchísima gestión. Acá les tengo un poquitito nada más de todo lo que implicó llegar a obtener esta imagen. Desarrollo de tecnología. Tecnología que además se empezó a plantear desde hace 15 años. Recuerden que en astronomía, como los proyectos toman tanto tiempo, tenemos que empezar a plantear tecnología que incluso no está disponible en ese momento y que además no queremos que se quede obsoleta. También gestión de presupuesto. Sabemos que este tipo de proyectos implican muchos, pero muchos recursos. Y eso me lleva a lo siguiente. También requiere de cabildeo con personas, actoras y actores clave, donde, pues por supuesto, se les convenza de invertir en este proyecto, de prestar el espacio y bueno, de muchas otras cosas más. También contratación de personal. Hay muchísimas personas que han estado involucradas en todas las facetas y en distintos sectores. Muchas colaboraciones internacionales, evaluaciones de impacto para saber cuál es el lugar idóneo para colocar el telescopio y sobre todo mucha gestión, comunicación y paciencia. Y bueno, pues el día de hoy quiero enfocarme en dos de los tres sectores que más estuvieron involucrados en esta imagen. Las personas comunicadoras y tomadoras de decisión y los medios de comunicación. También, desde luego, se requirió mucho enlace con la academia, pero hoy no me voy a especializar en eso. Me quedaré con personas tomadoras de decisión y medios de comunicación. Y bueno, pues vamos paso a paso. Todo buen proyecto comienza con una idea. Y esto es lo primero para justamente arrancar cualquier tipo de proyecto. Y ustedes, estoy muy segura que han tenido muy buenas ideas, pero no basta con solo tener esa idea, también hay que saber cómo ejecutarla. Y ahorita pues estamos hablando de justamente este megatelescopio que nos trajo las imágenes más bonitas que hoy tenemos, pero no es la única idea que hemos tenido en astronomía en México. En el caso del Vera Rubin, este proyecto, ¿cómo surgió?
Bueno, surgió con la idea de construir un telescopio con un campo de visión amplio y una cámara extremadamente potente que permitiera escanear el cielo de manera continua. Esta fue la idea que tuvieron. Dijeron, oye, ¿y qué tal que hacemos un mega telescopio? Uno de los más grandes que haya en la Tierra y con una cámara súper, súper potente. ¿Qué tal? Así empezaron. Y bueno, les decía que en México hemos tenido otras muy buenas ideas, como por ejemplo el propio Observatorio Astronómico Nacional, que sabrán que estuvo primeramente en el castillo de Chapultepec y de ahí se pasó a Tacubaya, a Tonantzintla, a San Pedro Mártir, pero empezó como una idea y una gestión, ya que la primera persona a la que se le ocurrió no venía ni siquiera del área de la astronomía, venía del derecho y se transformó o se fue gestando como astrónomo observacional. Ya un poco más moderno, tenemos el Gran Telescopio Milimétrico que se encuentra en la Sierra Negra de Puebla. Este telescopio también tardó cerca de 15 años en estar ya totalmente operando y hoy es uno de los iconos que tenemos en nuestro país porque incluso ha ayudado a fotografiar y tener una imagen del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. También, pues algo que está ahorita en marcha es justamente la Agencia Latinoamericana Espacial, que pues estamos tratando de unificar para llegar ya a tener también astronautas mexicanas y mexicanos. Tenemos también iniciativas de ley que se han hecho como la ley de los cielos oscuros o la contaminación lumínica, que fue también incentivada desde el área astronómica por la diputada Tania Argüijo, que ella es astrónoma y pues Zeus Valtierra y muchas otras personas que también lograron que por ahí se hiciera una modificación a la ley. Y por supuesto, la reunión de estudiantes de astronomía que acaba de cumplir 12 años. Esta reunión también empezó como una idea. ¿Por qué no nos juntamos las y los estudiantes a hablar de astronomía? ¿Por qué no generamos más vínculos? ¿Por qué no organizamos algo de estudiantes para estudiantes? Así que en México hay un historial de muy buenas ideas que se han tenido en el marco de la astronomía y todos ellos han requerido de hacer múltiples gestiones como las que estuvimos hablando para el Vera Rubin. Pero veamos, ¿qué tienen en común todas estas ideas? Bueno, pues primeramente tienen un objetivo claro. Es muy importante que cuando a ustedes les venga a la mente una idea y quieran llevarla a cabo, definan muy bien su objetivo. Mientras más claro lo tengan, mientras más claro tengan qué es lo que quieren lograr, más fácil va a ser que también lo puedan transmitir. Y para esto es muy importante que sepan qué es lo que quieren comunicar. Y les invito a que respondan las siguientes preguntas. Primero, ¿qué quiero hacer? ¿De qué se trata mi proyecto? ¿Quiero hacer una reunión de estudiantes de astronomía? ¿O quiero hacer un telescopio súper poderoso? ¿Un observatorio astronómico? ¿O una feria de ciencias? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué es importante? Esto es algo súper clave que a veces se nos olvida mencionar y enfatizar. ¿Cuál es la importancia de este proyecto que quiero hacer? Y también, ¿qué es lo que yo espero lograr? ¿Cuáles son esos indicadores que también me van a decir si estoy logrando o no mis objetivos? A mayor claridad, mayor posibilidad de éxito. Esto es muy importante y es lo que les mencionaba anteriormente. Si ustedes tienen claridad, si ustedes se toman el tiempo para sentarse, para plantear su idea, su objetivo, para responder en papel primero estas preguntas, van a ir teniendo mayor claridad y su posibilidad de éxito será mayor. Ahora, una vez que tenemos ya muy claro esto, necesitamos identificar a nuestras audiencias o en este caso a las personas que van a ser nuestras aliadas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues es súper, súper importante porque necesitamos rodearnos de instancias que sean afines a nuestro proyecto para garantizar el éxito.
Y aquí les recomiendo esta estrategia que viene desde las ciencias sociales, que se aplica muchísimo allá y que la verdad en ciencias exactas no solemos hacerla tanto. Esto se llama un mapeo de actores. Y por acá tengo dos diagramas en donde les explico un poquito cómo pueden hacer este mapeo. Un ejemplo por acá es en el centro está el usuario o nuestro proyecto. Después tenemos a actores internos, las personas más directas que pueden interactuar con nuestro proyecto. Pueden ser personas individuales, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser instancias gubernamentales. ¿Quiénes son las personas más directas? De ahí tenemos algunos actores externos, por ejemplo, los medios de comunicación. Quizá para dar a conocer mi proyecto voy a necesitar hablar con los medios, pero no son la primer persona con la que me voy a dirigir. También podemos poner algunas otras instituciones públicas. Quizá yo voy a necesitar hablar con Sectey o con Cecity para tener algunos fondos. También de este lado tenemos otro diagrama donde justo nos dice mucha influencia, poca influencia, mucho interés o poco interés. Aquí también podemos ir colocando más o menos a las instancias que podrían tener mucha influencia en decidir si ese proyecto va a ir o no va a ir. Pensemos de nuevo en la reunión de estudiantes de astronomía. Seguramente iba a terminar con el director o la directora del Instituto de Astronomía, quizá con el consejo académico para que decidan también la parte presupuestal. Podemos pensar también en qué otras personas o qué otras instancias ya están haciendo proyectos similares. Incluso quiénes podrían oponerse a que desarrollemos este proyecto. Mientras más mapeado, mientras más amplio y extenso tengamos también este mapa, más fácil será que detectemos puntos fuertes y puntos débiles y que desde un inicio o desde el origen vayamos flanqueando un poco esas piedritas que están en el camino. Así que les recomiendo muchísimo que empiecen a identificar su audiencia y sus personas aliadas con este mapeo. Ahora, una vez que tenemos identificadas a esas personas, es muy importante que las conozcamos. Y esta es otra estrategia que se hace desde el marketing. Por eso ya nos tienen súper bien tarjeteadas y tarjeteados y pues por acá en el celular ya nos llegan mensajes y publicidad que está totalmente dirigida. Hay que tomar algo de ahí para aprenderle. Y bueno, aquí, por ejemplo, responderemos quién es. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa institución? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene? Si es una persona individual, a lo mejor en este caso tal vez no es interesante, pero quizás sí necesitamos saber el tipo de familia, las aspiraciones, la educación. Bueno, mientras más sepamos también de nuestra audiencia, más efectiva va a ser la comunicación que tengamos con ellas y ellos. En el caso del Vera Rubin, es muy interesante que sus primeros inversores fueron precisamente Bill Gates y Charles Simonyi, dos de las personas que más influencia tenían en ese entonces en la industria de la tecnología, las telecomunicaciones, y lograron convencerles de invertir los primeros 30 millones de dólares, que pues la verdad es que es bastante dinero. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo dijeron, bueno, pues estas 2 personas van a ser las primeras a las que nos vamos a aproximar? ¿Por qué se les ocurre que pudieron haber sido ellos 2? ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues primeramente, cuando vamos a hablar con este tipo de personas que tienen un alto poder adquisitivo, que tienen un gran alto poder de convencimiento o de decisión, es muy importante que adaptemos el lenguaje y el enfoque. A estas personas hay que hablarles muy claro, muy directo y también sin dar tantos rodeos, pues usualmente no tienen mucho tiempo. Es importante evitar tecnicismos. Acá no estamos en una reunión
entre pares. Acá estamos en una reunión en donde necesitamos explicar en palabras muy comunes, en palabras que sean comprensibles para nuestra audiencia. Y también enfatizar el impacto. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los números? Y acá se los pongo. Cuantifica el impacto. Normalmente a este tipo de personas les interesa muchísimo el impacto. ¿Cuántas personas van a verse beneficiadas? Incluso, ¿cuál será en este caso el retorno que voy a obtener? Esa es una gran estrategia. No presenten tanto la inversión o el gasto, sino justamente, perdón, presenta la inversión, no tanto el gasto. No se enfoquen en cuánto va a costar, sino en cómo ese dinero va a tener justamente réditos, va a tener retornos y va a ser a un largo plazo una gran inversión. Eso es lo que lograron hacer con Bill Gates, que además, pues ya sabían que él estaba interesado también en temas educativos, en temas tecnológicos y que pues podía sonarle muy bien ser uno de los inversores y aparecer por ahí como una de las primeras personas que apoyó al telescopio más poderoso que iba a existir en la Tierra. Pero además de esto, pues también es importante incluir resultados o modelos exitosos, mostrar tu diferenciador. Esto quiere decir cómo mi proyecto es distinto de lo que ya existe en el mercado y por qué es la mejor alternativa. Por ejemplo, hablando de nuevo del Vera Rubin, ¿por qué es que era mejor tener un telescopio en la Tierra que lanzar un telescopio que estuviera orbitando? Eso es muy, muy importante. También materiales audiovisuales. Una imagen vale más que 1000 palabras y es muy importante que cuando ustedes vayan a presentar sus proyectos, sus ideas, lleven un pitch que esté bien preparado, bien planteado y también bien acompañado de imágenes, porque una imagen puede elevar su proyecto o lo puede destruir por completo. También es muy importante construir una narrativa con propósito social y con visión del futuro. No queremos que estos proyectos sean nada más de una ocasión. En general, estamos buscando que sean replicables, que sean escalables y que sean a largo plazo. Para eso es muy importante que además de nuestro objetivo, también tengamos mucha claridad en el mensaje. Y quiero darles algunos ejemplos de mensajes que vienen también desde el marketing, desde el activismo o incluso desde la política. Y es que estos mensajes, pues siempre son llegadores porque son cortos, porque son pegajosos y tienen justamente esa intención. El mensaje debe ser algo que recordemos después de que hicimos esa charla, esa presentación, ese pitch, incluso después de meses o semanas, digamos, claro, me acuerdo perfecto de lo que me vino a contar esta persona. En el caso de la política, pues lo hemos visto, ¿no? Hay mensajes que son muy pegajosos, muy largos y que se vuelven el eslogan de campaña. Un ejemplo es el de Barack Obama, que él decía hope, esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues quizá esperanza de un cambio, esperanza de que él fuera el primer presidente negro que tuviera Estados Unidos, esperanza de que llegara un nuevo partido al poder o de seguir con una transición, esperanza. Tenemos del lado del marketing, por ejemplo, a Nike, que nos dice just do it, solo hazlo. O Coca-Cola, que dice destapa la felicidad. ¿Qué están haciendo también estos dos en común? Nos están incentivando a hacer una acción, a hacer un cambio. Eso es muy importante también en nuestro mensaje. Estamos Ahora también tenemos ejemplos desde el activismo, como en el caso de las madres y padres buscadoras, que dice vivos se los llevaron, vivos los queremos. O desde el caso del movimiento negro, que dice Black Lives Matter. Si se fijan, en su mayoría son mensajes cortos que van desde una hasta, pues el más largo es vivos se los llevaron, vivos los queremos, pero es bastante incluso sinfónico, nos recuerda mucho cómo lo tenemos que decir.
En el caso de el Vera Rubin, vamos a ver que además el mensaje iba acompañado de una historia. Esta que les pongo por acá son las primeras justamente imágenes que se hicieron, los primeros renders, cuando empezaron a proyectar y a explicar cómo iba a ser el observatorio, cómo iba a funcionar, ¿no? Acá está la cuadrícula de lo que va a estar viendo y fotografiando y cómo de ahí se iba a mover. Entonces, pensaron también en una historia. Su mensaje, su proyecto tiene que ir acompañado de una historia que además enganche, una historia que haga que las personas quieran justamente comprometerse y quieran participar. Y bueno, pues también es muy, muy importante ponernos en acción. Yo ya hablé con las personas, ya tengo ahí, pero ¿cómo les convenzo sobre todo de invertir? Sobre todo de ese dinero. Bueno, pues vamos a ver lo que hicieron justo en el Vera Rubin. Aquí se enfocaron en las grandes preguntas científicas. Por ejemplo, en la materia oscura, la energía oscura y la evolución del universo. Lograron mostrar que este telescopio no era solo un proyecto técnico, sino una herramienta clave para el avance del conocimiento humano. También presentaron muy buenos beneficios, por ejemplo, en cuanto al retorno, el desarrollo tecnológico, la innovación en óptica e imagen, la formación de talento y la infraestructura científica, y lograron cuantificar muy bien el impacto. Y aquí también lograron meter a otras personas que estaban también muy interesadas en este proyecto a través de reportes e informes como el Decadal Survey de la National Academies, en donde se priorizó este telescopio como una inversión estratégica. Con esto lograron además ya tener un gran grupo de apoyo y esto siempre es muy importante porque ya ven que no eres nada más tú con una idea, sino que ya empiezas a tener más personas que te respaldan. Ahora, en el caso del mensaje que nos planteaban, era este: nuevos mundos, nuevos horizontes. Muy pequeño, muy corto, pero muy bien pensado. Pues, ¿qué nos estaban diciendo? Que justamente con este telescopio íbamos a alcanzar a ver nuevos mundos. ¿Esto en forma de qué? Pues posiblemente en forma de nuevos exoplanetas, de otras galaxias, incluso de una nueva forma de ver nuestro propio universo. Y también tenían uno un poquito más grande, su misión bien pensada. Nos decían, el Observatorio Rubin impulsará una nueva era en misiones espaciales sin salir de la Tierra. Ahí, muy claro ese objetivo que tenían y que, bueno, hoy en día vemos que se está cumpliendo. Y bueno, una parte muy, muy importante para este tipo de proyectos, sobre todo para estos proyectos masivos, pues va a ser también el involucramiento de gobernantes o de personas directivas o tomadoras y tomadores de decisión. Y como puede ser que tengamos algunas que sean más proactivas, pues puede ser que tengamos algunas muy, muy difíciles de convencer. ¿Y cómo podemos entonces llegar y aproximarnos con este tipo de público? Bueno, primeramente necesitamos saber a quién tenemos que hablarle y cuándo debemos hacerlo. Un gran problema que tenemos en la ciencia es que muchas veces no nos involucramos con esta parte política, con esta parte legislativa. Incluso hace algunos años solíamos marchar por el presupuesto en la ciencia y la marcha por la ciencia en una fecha donde ya se había cerrado el calendario legislativo, donde ya no había oportunidad de hacer cambios presupuestales y que realmente la incidencia que podíamos tener pues era más bien simbólica. ¿Y por qué lo hacíamos así? Pues porque jamás pensamos en qué fecha teníamos realmente que haberlo hecho. Es muy importante que también estemos pendientes de el calendario legislativo. ¿Cuándo es que se están aprobando? ¿Cuándo es que se están debatiendo este tipo de leyes? Ahora, ¿con quién me tengo que acercar? A lo mejor, pues no voy a llegar directamente a una mañanera con la presidenta. Quizá tengo que empezar más abajo.
buscar a diputadas o diputados que puedan ser más afines a la idea que yo tengo, o incluso más abajo, ¿no? A lo mejor quiero acercarme a alguna organización de la sociedad civil para que podamos hacer equipo y ya después nos acercamos a alguna alcaldía o nos acercamos ahora sí ya al Senado y pues vamos escalando. Entonces es muy importante también identificar quiénes son las personas que podrían estar más interesadas. También en el caso de instancias universitarias o instancias académicas, quizá no vamos a llegar directo con el rector o la rectora. Vamos a empezar en nuestra propia instancia hablando con docentes, hablando con nuestra propia comunidad y de ahí escalándolo poco a poco. También es muy importante que alineemos nuestros proyectos con algunos objetivos o planes nacionales que ya se tengan. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 o incluso los objetivos que se tengan planteados en desarrollo científico y tecnológico. Ahorita, por ejemplo, estamos a unos días de que salga la nueva ley de ciencia y tecnología. Es importante que le demos una leída y que veamos en qué partes puede entrar nuestro proyecto y cómo abona. Eso es súper, súper importante porque ahí las personas pueden decir, ah, claro, incluso yo no sabía cómo iba a cumplir este indicador, pero esto que me estás planteando entra perfecto. También es importante que demuestres el potencial, que es algo que no vas a hacer en lo individual, sino que puedes involucrar a otras áreas como universidades públicas, como la Secretaría de Ciencia, como agrupaciones estudiantiles o agrupaciones de la sociedad civil, universidades, en fin. Y también resaltar oportunidades, sobre todo para el liderazgo internacional. ¿Cómo puede en este caso México resaltar y sacar beneficio de este tipo de proyectos? También es muy importante, de nuevo, ofrecer datos. En este caso, mostrar que existe interés ciudadana o interés científico. Y esto ustedes pueden hacerlo antes de llegar a hablar con estas personas. Tener ya sondeos, tener encuestas, tener bases de datos. Justamente mostrar realidades, que se vea que no es algo que estamos inventando, sino que es algo que es un hecho, es una realidad, es una necesidad. Y también, desde luego, pues otorgar visibilidad. Cuando hablamos con este tipo de personas, es importante ofrecer espacios de colaboración o de representación pública. Si vamos a organizar un evento o una mesa redonda, hay que considerar que pues tiene que estar esta persona invitada que posiblemente va a dar algunas palabras y que pues habrá que coordinar también algunos elementos con su propio equipo. Darles también pues por ahí algunas oportunidades de que puedan resaltar. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos bien esto? ¿Qué pasa si ya hablamos con las personas políticas, pero no hemos hablado con las y los actores locales? Bueno, pues nos puede ocurrir algo como esto, que es lo que pasó en Hawái. Ustedes sabrán que Hawái es uno de los lugares que tiene los mejores cielos de todo nuestro planeta. Y por eso, pues se ha vuelto un lugar en donde se han colocado muchos telescopios que son muy poderosos y que son muy importantes para la astronomía, pero se han hecho sin tener necesariamente el consentimiento de la propia comunidad. Y cuando se quiso llegar con un nuevo telescopio, que iba a ser además un proyecto muy ambicioso, la comunidad dijo no. La comunidad dijo, no queremos aquí, para nosotros este es un lugar sagrado, ustedes están viniendo aquí a violentarlo y nosotros preferimos que se quede y que se conserve y no que ustedes vengan acá a afectarlo. Al final la comunidad lo logró y ese telescopio no se puso en Hawái. Ahora, ¿cómo se pudo haber evitado llegar a este momento o qué debemos de considerar justamente cuando estamos pensando que un proyecto va a llegar a una comunidad en la que a lo mejor no pertenecemos nosotras y nosotros? Bueno, pues ahí es muy importante enfatizar el impacto en equidad educativa,
en acceso al conocimiento, por ejemplo, justo en comunidades rurales o en comunidades que están más marginadas o más vulnerables. ¿Cómo puede ayudarles justamente este proyecto? Un gran ejemplo lo tenemos con el Gran Telescopio Milimétrico, que sí ha logrado involucrar muy bien a la comunidad que está en los alrededores, tanto que ven el telescopio y lo cuidan, saben que es un lugar que es muy importante para toda la comunidad y no solo para la investigación. También, cómo se está relacionando este proyecto con valores como sostenibilidad, equidad, inclusión. Es fundamental hacer evaluaciones de impacto. Para decidir, por ejemplo, dónde iba a estar el Vera Rubin, se analizaron distintos países, incluso México pasó por ahí para ver si podía ser uno de los lugares en donde se colocara este telescopio y cómo iba a afectar a la fauna local, cómo iba a afectar el clima, las condiciones ambientales, climatológicas, a las comunidades aledañas. Finalmente se eligió que Chile era el mejor punto, pero se tiene que hacer esta evaluación de impacto. Por favor, no sean como algunos proyectos por ahí que no mencionaré que no las hacen y después acaban afectando a la fauna y a la localidad. También hay que ofrecer programas de divulgación y educación científica comunitaria, de preferencia generar diálogos con las personas con las que vamos a estar hablando, con las que vamos a estar interactuando. Y una forma de hacerlo puede ser a través de justamente programas de divulgación, programas de educación en donde les aproximemos, en este caso, temas de astronomía para que se sumen a lo que vamos a estar desarrollando. También mostrar historias humanas vinculadas al proyecto. Estos proyectos tienen caras reales detrás. Hablen de ellas, muestren a las personas que están haciendo las instalaciones, de las personas que están haciendo las investigaciones. Muestren que esto es algo más grande que una sola institución y planteen sobre todo alianzas con centros culturales, con museos. Vean qué es lo que ya hay en la localidad donde están llegando y cómo pueden sumar esfuerzos, ampliando el impacto y asegurando la sostenibilidad a largo plazo. Ahorita también, ya con toda la emergencia climática que tenemos encima, no podemos estar planteando proyectos que no piensen en el impacto ambiental, que no piensen en la sostenibilidad a largo plazo. Ahora, todo gran proyecto también va a requerir de hablar con los medios de comunicación. Y con los medios, pues puede haber de dos. O puede ser que nos lleven a las fake news o puede ser que nos lleven a las breaking news. ¿Y cómo podemos lograr pues una o la otra? De preferencia la segunda. Bueno, pues es muy importante que identifiquemos medios clave. ¿Quiénes son los medios en tu localidad o quiénes son los medios nacionales, digitales que pueden estar interesados e interesadas en esta nota o en este proyecto o en este evento que yo voy a desarrollar? Hay que empezar a monitorearles y generar una base de contactos. Por ejemplo, pues sabemos que quizá vamos a necesitar a la Unión Astronómica Internacional. Entonces, pues vamos buscando quién es la persona con la que nos podríamos contactar. También estas bases es importante que las estemos revisando y las estemos actualizando continuamente, porque en ocasiones las personas cambian muy rápido y resulta que nuestra base pues ya quedó totalmente desactualizada. También hay que preparar un kit de medios. Cuando a ustedes les toque presentar un proyecto, sobre todo presentar los resultados de un proyecto, si quieren tratar de evitar, no siempre se logra, pero sí se minimizan estas fake news, este de, ay, es que yo no dije eso que pusieron, un kit de medios puede ser muy, muy útil. Aquí se incluye un comunicado de prensa donde incluso tú ya les estás dando cuál es el mensaje clave que quieres transmitir, fichas técnicas donde expliques en palabras sencillas todo lo que está ocurriendo. Acá también no queremos tecnicismos.
fotografías, citas y muchos visuales atractivos. Eso va a ser fundamental. También invitarles a participar activamente. ¿Por qué no? A lo mejor alguien es la maestra o el maestro de ceremonias o organizamos una ronda, justamente una rueda de prensa, en donde tengan la oportunidad de hacer preguntas, que se sientan también tomadas y tomados en cuenta y no nada más utilizados. Hay medios que dicen, no, pues solo me llaman cuando quieren sacar la nota. Entonces, hay que tener un buen contacto justo y un buen seguimiento con estos medios. También, como les decía, el mensaje clave es fundamental. Puede ser el impacto social, el impacto educativo, la inclusión, la novedad de este proyecto, pero tener punteros y mientras más claridad, mejor. Y desde luego agradecer, siempre agradecer la cobertura, siempre agradecer que se tomen el tiempo. Normalmente este tipo de personas salen muy, muy, muy temprano, regresan muy tarde y la verdad es que a veces les pagan por nota, ni siquiera por todo el tiempo o ni siquiera tienen un salario a veces fijo. Entonces, es importante agradecer y dar seguimiento a esa cobertura. Pregunten, oye, ¿dónde va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Es posible que lo revise antes para que no se nos pierda? Ojo, esto también puede ocurrir que a veces se enteran los medios de que va a haber algún evento, alguna actividad y llegan. Y este puede ser desde el periódico local universitario hasta alguna televisora o en este caso, bueno, va a ser la NASA, ¿no? Puede ser que lleguen y que ni sepamos ya dónde va a salir eso. Así que siempre documentenlo y compartan también lo que ocurrió. ¿Qué hicieron en el caso del Vera Rubin? Bueno, ellas y ellos lo hicieron muy, muy bien y es algo que pues tenemos que aprenderles. Acá está el comunicado de prensa en donde, pues justo, ¿no? Te decían ya, el observatorio inicia observaciones, revelando cambios nunca antes vistos y te daban aquí un pequeño hint de lo que podías esperar. Pero si tú le dabas a leer más o revisabas lo que había, pues resulta que te encontrabas con recursos, como una galería de esas imágenes que acababan de sacar, como multimedia complementaria, o sea, había también videos por si a lo mejor tienes ya personas que pues van a hacer un TikTok porque van a contar, bueno, también les estás dando las herramientas, recursos multimedia. Acá incluso les pusieron un mapa que se llama Watch Party para saber si había un evento cerca de ti, en donde iban a organizar una rueda de prensa. Aquí en México, por ejemplo, se hizo, ¿no? Entonces, ¿dónde iba a haber algo similar? Aquí algo especialísimo para medios de comunicación y también no nos olvidemos de las personas educadoras y educadores. Este tipo de herramientas también son muy útiles para que se pueda proyectar después al alumnado, para que se pueda llevar a las clases, para que se pueda seguir y seguir y seguir proyectando. Si tienen la oportunidad de incluir también este tipo de elementos, es muy importante. Puede ser de otra manera, como la reunión de estudiantes, que justo generaron este tipo de charlas para la comunidad. Pero siempre tratemos de pensar en el componente social de nuestro proyecto. ¿Cómo podemos regresar un poco? Y bueno, pues qué tal que a mí no me tocó hacer esa rueda de prensa, organizar todo, sino que soy la persona a la que le toca ser entrevistada. Bueno, pues en este caso, de ser posible, hay que investigar el medio y el estilo. No va a ser lo mismo hacer una entrevista para radio que para televisión. No va a ser lo mismo, a lo mejor dar una entrevista para el Reforma que para el Metro, ¿no? Entonces, es muy importante saber cuál es el estilo de ese medio, si es más técnico, si es comunitario, si es formal, si es informal, y también que nuestra vestimenta vaya acorde a ello. Si pueden, incluso pregunten si, por ejemplo, va a haber pantalla verde, ¿no? En este caso yo tengo un back, pero si fuera pantalla verde, pues quizá vestir de verde no sería la mejor opción. Entonces, es muy importante saber ese tipo de detalles. También, así como lo hicimos cuando la rueda de prensa,
es importante identificar 2 o 3 ideas clave que queremos comunicar. Y no está de más, si les da más confianza, llevarlas por escrito. No se trata de que vayan a estar leyendo durante la entrevista, pero sí a lo mejor de que puedan voltear a ver sus notas, si eso les da más confianza, y saber qué es lo que sigue. También hablar con entusiasmo y con cercanía. Eso se transmite. Cuando tú hablas con justamente empatía, cuando te apasionas, eso se nota y las personas te ponen más atención, sienten también más confianza de sí interactuar contigo. A cuando te ves así totalmente serio, como robotizada y como con una cara de la verdad yo ni quiero estar aquí, eso hace que las personas se alejen. También encuentren, cada quien lo tiene, pero encuentren su nivel de voz, ¿sale? Eviten hablar muy rápido o eviten hablar muy despacio. Muchas veces, sobre todo si van a entrar en vivo, que a veces ocurre, el tiempo es súper limitado y pues ya en lo que yo, ya se me fue. Entonces, tratar de tener un tono que no sea ni muy rápido ni muy, muy lento o usar demasiados datos. Cifras muy grandes en donde la gente se puede perder realmente no son tan significativas. Mejor un dato puntual o dos datos, pero muy, muy puntuales. Ahora, también hay que anticipar y desactivar noticias falsas o malinterpretaciones. Es muy posible que ya sepamos que un medio a lo mejor se nos va a dar la vuelta, a lo mejor nos va a preguntar si con ese telescopio ya vamos a poder descubrir extraterrestres y a lo mejor ahí hay que preparar la respuesta hablando de la búsqueda de vida en otros planetas, de lo que hacemos a la astrobiología, saber cómo darle la vuelta para que después no vayan a sacar ahí el titular de que ya encontraron alienígenas que vienen a la Tierra o como lo que estaba pasando ahora de la noticia de justamente esta nave que había aparecido y que viene a la Tierra a destruirnos, ¿no? Se puede prestar muchas veces lo que decimos a malinterpretaciones o a noticias falsas. Así que de preferencia ya llevemos eso preparado. Y ojo, si les llegan a hacer por ahí alguna pregunta que dicen, ¿sabes qué? Esto parece un traspié, siempre se vale decir, ¿sabes qué? En este momento no tengo la cifra, en este momento no conozco el dato o incluso no soy la persona adecuada para darte esa respuesta. Es mejor decir no lo sé que dar una respuesta que se pueda prestar a malinterpretaciones o que sea falsa. Y al igual que ocurrió en el caso de las ruedas de prensa, hay que preguntar por la fecha y la vía de salida. ¿Va a salir en digital o va a salir en físico? A lo mejor tengo que ir a comprar el periódico o a lo mejor me tengo que suscribir. O va a salir en vivo y no va a quedar grabado, entonces para estar al pendiente. Y también pues pedir una copia justamente de esa entrevista, que además en su mayoría pues les ayuda también ahora para tener distintas pruebas y distintos puntos de lo que hicieron. Y bueno, pues finalmente es muy, muy importante celebrar. A veces en todos los proyectos estamos tan estresadas y estresados con lograr que salga perfecto, con los pasos, con hablar, que se nos olvida que también es muy importante celebrar. Celebrar con nuestros equipos, celebrar con las personas que estuvieron alrededor y aprovechar también esto para hacer una reflexión y una retroalimentación de lo que va a ocurrir. Es importante que estemos en evaluación constante. Si tienen la posibilidad también, ya que lleven a cabo su proyecto, de evaluar, acá también es el momento de decir, bueno, ¿qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer mejor para que esto totalmente sea siempre una reconstrucción o siempre pues vayamos hacia adelante? Y recuerden que no se trata de reinventar el hilo negro, pero sí de ir creciendo poco a poco nuestros proyectos. Así que bueno, pues los takeaways para que ustedes se los lleven de cómo justamente pues comunicar nuestros proyectos. Primero, definir un objetivo muy claro. Luego, identificar a nuestra audiencia o a nuestras personas aliadas. Crear un mensaje.
que ese mensaje vaya acompañado de una historia. Luego ponernos en acción. Es momento de implementar. Ya que implementamos, pues hay que comunicarlo para que las personas sepan qué ocurrió. Y finalmente, evalúa y celebra. Así que estos son los pasos que yo les quiero dejar de cómo pueden ustedes desarrollar e implementar un proyecto y cómo pueden llevarlo hacia públicos que pueden ser un poquito más complejos, como personas tomadoras de decisión o medios de comunicación. Y bueno, pues les dejo con esta frase de Elvera Rubin, que es nuevos mundos, nuevos horizontes, que es justamente es tu momento de involucrarte, apropiarte y comunicar. El próximo gran proyecto puede ser el tuyo. Así que pues muchísimas gracias de nuevo a la IAU, a NOC, a Justo Larrea por reinvitarme a esta charla y pues les dejo nuestras redes sociales. Yo estoy como @oriastro en todas las redes y también nos encuentran en la Dirección de Comunicación del Conocimiento como @conocimiento UAM. Ahí tenemos también diferentes cursos, talleres que estamos desarrollando en donde pueden también capacitarse en distintos temas. Si ustedes quieren saber más de, bueno, pero ahora cómo hago un buen diseño o cómo puedo preparar una buena presentación, en fin, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo también más inclusivo? Tenemos ya diferentes módulos en nuestro curso, así que pues les invito a que nos sigan en las redes sociales. Y bueno, pues yo soy Oriana Trejo, nuevamente les agradezco mucho y espero nos veamos muy, muy pronto.